El devocional del día. El beso de Judas. En la fría noche de el Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo se encontraba en el huerto de Getsemaní, sumido en una tremenda agonía. Había orado al Padre con tal angustia que su sudor se hizo como gotas de sangre. Esto nos dice el evangelista Lucas, capítulo 22, versículo 44. Allí el Señor estaba orando y clamando a su Padre Celestial para que fortaleciera su vida en la parte humana, para así poder llevar ese sacrificio por la humanidad y sobre todo por los pecados de todos los pecadores de aquel entonces y de todos los tiempos y de todas las épocas. Mientras sus discípulos, cansados, agotados, a lo mejor de haber caminado una gran parte del día, y también a lo mejor por la tristeza que embargaba su corazón, dormían incapaces de velar con el Señor Jesucristo. Pero de pronto se escucharon pasos entre los olivos. Antorchas y espadas brillaban en la oscuridad. Era un grupo de soldados romanos, guardias del templo, y fariseos, guiados por Judas Iscariote, el discípulo traidor. Había pactado con los sumos sacerdotes entregar al Señor Jesucristo a su maestro por 30 monedas de plata. Mateo capítulo 26, versículo 15. Pero para identificarlo, en medio de la oscuridad de la noche, allí en el huerto de los olivos, les había dado una señal. En San Mateo, capítulo 26, versículo 48, dice, el que yo bese, ese es, prenderle. Judas se acercó al Señor Jesucristo con una falsa reverencia y con voz fingida exclamó, Salve, Rabí, y lo besó en la mejilla. ¿Cómo se sentiría Judas en ese momento cuando estaba traicionando a su maestro, quien por 3 años y medio le tenía a su lado? Le dio su confianza para que él estuviera el manejo de la economía. Tenía una bolsa en la cual él guardaba lo que recibía de parte de las mujeres que ayudaban en cierta manera el ministerio del Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, con una mirada penetrante, pero llena de dolor, le respondió, amigo, ¿a qué vienes? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. San Lucas capítulo 22, versículo 48. Mis amados hermanos, esa palabra, amigo, debió quemar el alma de Judas. Judas a lo mejor esperaba que el Señor lo reprendiera, que lo exhortara, que le reclamara el por qué le había traicionado, por qué él lo había vendido como un esclavo.
pero no hubo reproches. No, el Señor no alzó su voz para reprocharlo en forma violenta a lo mejor, pero solo una pregunta que resonó como un lamento: el beso. El beso es símbolo universal de amor, de aprecio, de afinidad y lealtad. Eso se había convertido en el sello de la traición. Mis amados hermanos, los discípulos estaban alrededor del Señor Jesucristo. A lo mejor no entendían qué estaba pasando, o a lo mejor estaban temerosos al ver el ejército romano, por decirlo, por los guardias del templo y los líderes religiosos. A lo mejor estaban preguntándose en unos a otros: ¿qué está sucediendo aquí en esta hora? Pero Judas sintió remordimiento cuando vio al Señor Jesucristo que le azotaban con látigos y le hacían brotar la sangre de su piel, de su cuerpo. Amados hermanos, la tradición cuenta que al ver a Jesús condenado, azotado, que se estaban burlando, que le estaban golpeando, que lo estaban insultando, Judas se arrepintió. Estaba confundido. ¿Qué es lo que he hecho? Se arrepintió. Pero en lugar de arrepentirse delante del Señor Jesucristo, corrió al templo donde estaban los sumos sacerdotes y arrojó las 30 monedas en el templo. San Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Allí arrojó las 30 monedas de plata y salió, y a lo mejor corrió desesperado. No sabía qué hacer. Él había podido hacer lo que hizo Pedro: llorar amargamente y mirar a su Señor. Pero Judas se desesperó, se angustió y corrió y fue y se ahorcó. Acabó con su vida. Amados hermanos, sin embargo, su final varía en algunos textos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 1:18 dice que cayó y se reventó por medio. Sea como fuere, amados hermanos, su tragedia fue no creer en el perdón que el mismo Cristo ofreció, incluso en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, no traicionemos al Señor. No lo vendamos por un plato de lentejas. No lo abandonemos. No nos alejemos de Él. Si eres un discípulo, si eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero hijo de Dios adoptado por el Padre, en medio de las dificultades y de la tormenta, aférrese al Señor Jesucristo y no lo venda por un plato de lentejas. Dios sea bendiciendo su vida, hoy y siempre.